Vale, pues si no hay... Aceptamos, ¿vale? Sí. Si aceptáis, por favor. Ujú. Vale, pues yo creo que podemos empezar, ¿no? Sí, Cuando digáis. pues buenos días a todas y con el día de hoy empezamos noviembre con este ciclo de formación de directivas. Van a ser 5 sesiones en directo a través de Zoom de 1 hora de duración y lo vamos a hacer los miércoles y los viernes de este mes de noviembre. Y todas las sesiones durarán, como os he dicho, 1 horica y son a la 1 de mediodía. Desde AMEZNA os animamos a participar activamente, ya que desde nuestra experiencia hemos entendido que la formación pues, es un magnífico camino para transformar nuestro futuro. Este ciclo formativo se va a llevar a cabo en el marco del convenio firmado entre AMEZNA y el Instituto Navarro para la Igualdad, a quien una vez más agradecemos su compromiso y su apoyo incondicional a AMEZNA. La primera sesión, que se titula, tiene este título tan sugerente de estrategias cerebrales para conectar, influir y fidelizar sin manipular. A mí el sin manipular me ha gustado mucho, Susana Front, ¿no? Nos contará Susana desde su condición de consultora en comunicación. Susana es una emprendedora nata, con solo ya 26 años creó su primera empresa. Desde entonces no ha dejado de poner en marcha proyectos que combinan estrategia, innovación y creatividad. Su gran afición por la comunicación la llevó a desarrollar una segunda profesión que ha compatibilizado con la gerencia del mercado municipal de Santo Domingo, que es ni más ni menos pues, el mercado más antiguo de Pamplona. Gracias a la comunicación ha encontrado una forma de dar rienda suelta a su creatividad y conectar con las personas desde un enfoque muy humano y cercano. Esta charla, en esta charla pues nos va a compartir alguna de las claves del neuromarketing, una herramienta que ayuda a entender cómo pensamos, sentimos y decidimos y cómo ese conocimiento puede aplicarse en la gestión y crecimiento de nuestras empresas. Así que, Susana, bienvenidas, bienvenida, muchas gracias por tu colaboración. Y aquí nos tienes, pues, al menos a mí, expectante, ¿no? Y tan expectante que yo ya me hago hasta la primera pregunta y te la traslado, ¿no? Cuando Dispara. salgamos, cuando salgamos de aquí, ¿sabremos cómo hablar con nuestro cerebro antes de hablar con los demás? Ahí lo Sí. dejo, ¿va de eso? Sí. Sabremos cómo hablar con nuestro cerebro y con el cerebro de las personas que tenemos enfrente Pues eh, adelante. de forma directa. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Tere, por la presentación. Efectivamente, llevo más de 15 años ayudando a profesionales y a organizaciones a comunicar con autenticidad y con estrategia. Y mi pasión es comprender cómo funciona el cerebro, cómo decide y cómo podemos usar ese conocimiento para conectar mejor, influir de forma ética, esto es muy importante, de forma ética, y generar relaciones de confianza duraderas. El neuromarketing efectivamente son estrategias para conectar e influir sin manipular. Una de las primeras cosas que me gustaría dejar claras es que nosotros no vendemos a las personas. Pensamos que sí, pero no. No vendemos a las personas, vendemos a la mente de las personas, que es bastante diferente. El cerebro muchas veces se comporta de forma irracional y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para tener éxito comercial. Antes de empezar, antes de entrar en el neuromarketing y demás, hay muchas veces que utilizamos palabras
de forma, vamos a decir, automática, y hablamos de neuromarketing, hablamos de neuroventas, hablamos de neurocomunicación. Es todo lo mismo, es diferente, en que, bueno, al final el neuromarketing estudia los procesos que explican por qué una persona elige o no elige, rechaza directamente un producto, un servicio, una marca. Sin embargo, la neurocomunicación nos habla más específicamente de cómo contactamos directamente con las personas, y la neuroventa de cómo conseguimos venderles. Pero no se puede realmente separar unas cosas de otras, porque si os dais cuenta, el neuromarketing, si quiero saber cómo funciona una persona a la hora de elegir, me tengo que comunicar con la persona, y me tengo que comunicar con la persona con la neurocomunicación. Y además lo hago para venderle, por lo tanto estamos hablando también de neuroventas. Al final cada cosa es diferente, pero al final todas están vinculadas y unidas. Todo esto tiene que tener algo de fondo que es fundamental, que es la ética profesional, porque si no, lo podemos convertir en una manipulación burda, y esto estaría fuera de cualquier contexto empresarial profesional, ¿vale? Entonces, queremos comunicar de manera efectiva, no manipular. Bien, hay varias ciencias que integran el neuromarketing, es decir, al final hablamos de cómo el funcionamiento del cerebro toma unas decisiones de compras. Hablamos de cómo se mide eso, hay estudios de cómo se mide el cerebro cuando estamos decidiendo qué reacciones tiene cada área cerebral según algo nos agrada, nos desagrada, nos impacta o no. Hablamos también de neurolingüística, lo que os hablaba, ¿no? El impacto de la comunicación en la mente del consumidor. Y también hablamos, como no, de psicología, de cómo tenemos unos patrones mentales y unas emociones que, como no, van a influir directamente en los comportamientos de compra. Bueno, no lo he dicho al principio, pero cualquier pregunta a lo largo de la charla me la podéis hacer, y será mejor que estar yo aquí con mi monólogo, pero como queráis. Bien, el proceso de compra siempre empieza con un estímulo inicial, eso está claro. Voy a cualquier sitio, algo me llama la atención, ¡ah! Me lo quiero comprar, qué bonito ese abrigo, esa chaqueta, qué bien me vendría ese proyecto en mi empresa, lo que sea. Siempre empieza con un estímulo inicial. Claro, esos estímulos pueden ser de muy distintos tipos, pueden ser visuales, auditivos, ya veremos cómo funciona cada uno de ellos, pero ese estímulo provoca una respuesta emocional. Lo primero que nos va a activar es una respuesta emocional, que luego, como somos animales racionales, queremos justificar para que parezca que es una, una reacción lógica. Es que me vendría muy bien ese abrigo, porque fíjate, porque el frío, porque cuando vaya aquí, porque me combina con no sé qué, lo queremos justificar. No, o sea, lo podéis justificar, pero al final es una respuesta emocional. Y al final todo eso desemboca en una decisión de compra. Eh, Vamos a empezar por una cuestión que a mí me gusta mucho tocar cuando hablamos de neuromarketing, que es la persuasión. Es decir, ¿cómo puedo yo influir, cómo puedo inducir valores en otras personas, siempre de forma ética, repito, y para que actúen de la mejor manera para ellos mismos, ellas mismas, ¿no? Hay 9 leyes de la persuasión. Vamos por la primera. La primera es la ley de la reciprocidad. ¿Qué es la ley de la reciprocidad? Mirad, esta es la que todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida, bien a favor o bien en contra. Y es que cuando algo te da algo, cuando una persona te da algo de valor o de valor para ti, tienes una necesidad de devolvérselo, de darle algo a cambio, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿cómo se lleva a la práctica? Ahora, por ejemplo, llega próximamente, el mes que viene, tenemos las Navidades. En las Navidades, ¿qué va a ocurrir? En las Navidades vamos a tener gente que nos envíe una felicitación de Navidad. ¿Y qué vamos a hacer? Inmediatamente devolvemos la felicitación. O bien nos vamos a encontrar con una serie de amigos
que a lo mejor alguno de ellos tiene un detalle con nosotros y nosotros no hemos previsto ningún detalle para esas personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que sentimos la necesidad de hacerle un regalo de manera inmediata o también puede ocurrir que si no tenemos la opción nos podamos sentir mal, ¿cierto? Entonces, esto en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, funciona exactamente igual. Si, por ejemplo, alguien nos ofrece algo, yo qué sé, por ejemplo, una guía formativa que se pueda descargar, una información valiosa para nosotros, tenemos como un debe con esa persona y sentimos la necesidad de comprarle lo que nos está ofreciendo. Esto, por ejemplo, es muy habitual cuando alguien entras en una tienda y te dan un regalo inicialmente. ¿Qué pasa? Tendemos a no cogerlo porque si no nos sentimos en la necesidad de comprar. También podemos hablar de la ley de contraste. La ley de contraste nos habla de que cuando dos elementos son muy diferentes entre sí, los vemos más diferentes si los colocamos juntos en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a comprar, supongamos, voy a hablar de cosas generales porque como aquí estamos empresas de muy distintos entornos, de distintos ámbitos y con distintas situaciones, lo voy a llevar un poco al terreno más personal, que seguro que son situaciones que todos habéis vivido y luego lo podéis llevar al ámbito de la empresa también, ¿no? Por ejemplo, vais a comprar un vestido que cuesta, supongamos, 100 euros. Si con ese vestido te dicen, mira, estos pendientes te van perfectos, valen 20 euros, seguramente te llevarán los pendientes y el vestido. ¿Por qué? Porque comparado con el vestido, los pendientes no resultan caros. Entonces haces un cómputo global de todo lo que vas a pagar y por tanto te animas a llevarte las dos cosas. Cuando presentamos un proyecto, esto sirve lo mismo. Es decir, presentamos un proyecto, perfecto, hemos presentado un proyecto. Os recomendaría que no presentaseis uno nada más. Yo procuro presentar siempre dos, o depende de para qué, incluso tres. Presento el proyecto que quiero que me aprueben y luego otro que sale un poco más desorbitado. A veces lo compran, pero lo normal es que los comparen y vean que es mucho más beneficioso para el cliente comprar precisamente el otro, el primero, el que yo quería que me comprasen. Es la fórmula para que esto funcione. No sé si lo habéis hecho alguna vez, seguro que sí, pero es algo que a veces no lo tenemos en cuenta de manera continuada y es algo sencillo, económico y que funciona muy bien. A ver si me pasa la pantalla. No me pasa la pantalla, no sé. A ver. Un momento. Vale, se me ha bloqueado. A ver. Eh, Perdón, es que a veces un segundo. Vale. La siguiente ley de la persuasión es la ley de la amistad. La ley de la amistad la utilizamos cuando, por ejemplo, queremos crear una venta, queremos hacer que alguien nos compre y lo primero que hacemos es interesarnos realmente por lo que la persona necesita. Si tú ves que alguien se está interesando, en el fondo sabes que es por vender, pero si ves que se está interesando más por ti que realmente por la venta, tienes más inclinación a comprar. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día. Fui a comprar una televisión. Y bueno, a mí comprar ese tipo de cosas, sinceramente me aburre bastante. O sea, me gusta tener las televisiones nuevas o el producto que sea nuevo, pero me aburre ir de compras. Entonces, bueno, pues fui a unos grandes almacenes y me encontré con un vendedor que, bueno, era como una enciclopedia ambulante de las características técnicas del
de las televisiones que tenía expuestas, ¿no? Entonces era como que soltaba su rollo, sí, porque fíjate, porque este tiene no sé cuántos LEDs, porque este el USB, porque la no sé qué, porque el Bluetooth, porque... Bueno, para mí era hablar en chino y además aburridísimo. ¿Qué ocurre? Que desde luego la ley de la amistad no la utilizó. ¿Cómo hubiera sido una mejor forma de venta? Porque yo al final no le hice ni caso. Yo veía que él estaba empeñado en venderme una televisión en concreto, que además tenía un precio elevado, y yo, pues es que no me estaba convenciendo nada de lo que me decía y tampoco entendía por qué tenía que hacerle caso. Y entonces yo creo que hubiera sido una mejor forma el decir, ¿qué es lo que necesitas? ¿Usas mucho la televisión? ¿Qué estás buscando? ¿Te gusta más ver series o prefieres ver documentales? Cosas de ese tipo que al final a él le puedan llevar a adaptar su discurso a mis intereses. A mí me da igual que tenga 800 LED o 3. A mí lo que me tiene que decir es que voy a ver hasta el poro del actor que sale en mi serie favorita. Y lo demás me da igual. Y las características técnicas en general son aburridas y solamente las conocemos quien las estamos trasladando. La persona que tenemos enfrente en general, salvo que sea una venta muy técnica, prefiere que le digas en qué se va a beneficiar. La ley de la expectación. Mirad, os voy a decir una cosa. El cerebro es un cotilla que no se puede resistir a la curiosidad, a responder una pregunta. Y la curiosidad dicen que mató al gato. Pues yo os digo que no mató al gato, digo que la curiosidad abre puertas. Entonces, generar curiosidad motiva a, a estar interesado por la propuesta. Esto, por ejemplo, lo utilizan mucho pues, yo qué sé, por ejemplo, las series de televisión que próximamente y te ponen un cortito de la serie. O en locales comerciales que veis que en 3 días y luego cambian el cartel, en 2 días, por ejemplo. O cuando se va a anunciar una campaña previa, pues por ejemplo, de rebajas. Todo este tipo de cosas es ley de expectación, que lo que hace es que el consumidor final esté preparado para la compra. Luego tenemos las leyes de asociación y consecuencia. La ley de la asociación nos hablaría de que nos suelen gustar productos o servicios que les gusta a alguien que nos agrada. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una transferencia de la credibilidad. Por ejemplo, ¿por qué las marcas, por qué los anuncios, cuando la marca se lo puede permitir, contratan a un personaje famoso, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, George Clooney anunciando Nespresso? Pues lo que hace George Clooney es transferir su credibilidad a la marca. Que la marca también es una marca que tiene credibilidad, pero lo que hace es que como él es una figura respetada, es una figura admirada, la marca se aprovecha de su prestigio para aumentar el prestigio del café. O, por ejemplo, la ley de la consecuencia, que es cuando una persona dice algo o concreta algo por escrito o verbalmente de forma pública, luego es muy complicado que se retracte y es muy complicado, o sea, al final se ve obligado a mantener su postura. Esto en política es absolutamente general y si no os puedo remitir a cientos de casos a lo largo del tiempo de diferentes partidos y diferentes personas. Alguien em, asevera algo en público y lo mantiene y lo mantiene y lo mantiene, aunque al final el mundo le demuestre que se le ha caído todos los argumentos, da igual. ¿Cómo lo aplicamos en el mundo de la empresa? Pues tratando de que el cliente se comprometa ante más personas a una determinada compra. Es decir, si tú, por ejemplo, en un sitio público dices, oye, entonces, ¿me comprarías tal cosa? Y te dicen, hombre, pues sí, es luego difícil que se retracten porque lo han dicho públicamente. Como no os veo mucho las caras desde aquí, no sé si la cosa va bien, va mal, espero que vaya bien. Eh, la ley de la escasez, por ejemplo, la ley de la escasez es la que se utiliza cuando limitamos el número de unidades o el espacio-tiempo
para poder comprar. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las rebajas, ¿no? Solo por unidades limitadas, solo por un tiempo limitado. El problema es que cuando tú crees que algo no va a estar ahí eternamente, pues esa limitación aumenta el valor percibido significativamente. La urgencia temporal también crea que tú quieras ir a comprar. Oye, que se acaba, oye, que me voy a quedar sin ello. ¿Cuántas veces hemos visto colas de personas en un establecimiento porque hay una oferta limitada en el tiempo? Hay una marca, por ejemplo, de cosmética que es de Bilbao, creo, que abre tiendas efímeras durante un mes. Suelen abrir aquí en Pamplona, en Carlos III. Y bueno, la primera, la segunda, la tercera vez que abrieron esa tienda, ya os digo que solo está abierta un mes, había colas para entrar en la tienda. Y dices, pero vamos a ver si realmente puedes comprarlo online o... Bueno, pero es una deformidad del cerebro humano, ¿no? Luego, la ley de la aprobación, ¿no? Las personas tienden a hacer lo que ven que hacen otras personas. Nadie se quiere sentir el tonto del grupo y entonces aceptamos que el comportamiento de la mayoría es el adecuado, ¿no? Esto también tiene una base en las valoraciones que ponemos, pues yo qué sé, cuando compramos en cualquier página, pero por ejemplo Amazon nos pide una valoración y aparte de que sirve como testimonio de la compra, aquellas cosas que tienen una acogida buena por una gran mayoría son mejor aceptados y siguen generando ventas de manera automática. La última ley es la ley de poder, que es cuando una persona tiene cierto poder en un ámbito, el que sea, por ejemplo, vamos a pensar en un médico, luego se traslada a otros ámbitos. O sea, por ejemplo, un médico entiendo que tiene poder, conocimiento y estatus en su profesión, pero seguramente luego va a ir a un grupo de amigos y también va a ser el que de alguna forma seguramente tiene la razón en dónde vamos a ir a cenar o cuál es la mejor marca de coche o cosas por el estilo, porque se traslada ese liderazgo, vamos a decir, esa autoridad. Bueno, Eh, cuando hablamos de neuromarketing, tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos, ¿no? Nos dirigimos, evidentemente, a personas, a colectivos, pero cada uno tenemos estructuras cerebrales diferentes y singularidades diferentes y formas de percibir el mundo diferentes. Entonces, a la hora de hacer un anuncio, a la hora de hacer un post, a la hora de hacer una venta directa, siempre tenemos que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo y qué patrones tienen los cerebros de esas personas para que nos puedan entender o les pueda llegar mejor el mensaje de la forma más correcta, ¿no? Por un lado, tenemos que tener en cuenta los tipos psicológicos, tenemos que tener en cuenta que hay personas más tradicionales que son resistentes al cambio y a estas personas hay que hablarles desde la estabilidad, desde las tradiciones, o podemos tener personas que generalmente están en un ámbito de edad un poco más joven, que buscan el éxito material y que están orientados hacia el éxito. Entonces, a estas personas hay que hablarles desde cómo lo que les estamos ofreciendo va a mejorar su imagen personal, va a mejorar la confianza en sí mismos y la confianza que generan en los demás. Los mensajes, por ejemplo, que tenemos que enviar a personas triunfadoras, a personas con una clasificación triunfadora, es que les estás vendiendo algo de máxima calidad y con gran exclusividad. Mientras que si estamos pensando en personas que tienen unos valores de conciencia social elevados, tenemos que hablarles desde conceptos como preocupación por el medio ambiente o preocupación por las clases sociales más desfavorecidos, etcétera, etcétera. Pero hay además otro estilo de comunicación que son qué tipo de comunicación tenemos a otro nivel. Por ejemplo, podemos tener un estilo directivo. Un estilo directivo tenemos que ir a hablarles de forma rápida, de forma eficaz,
no les gusta perder el tiempo, toman decisiones rápidamente con la información que tienen. Entonces, a estos no les puedes meter mucho rollo de especificaciones técnicas, por ejemplo, como pasó el otro día con la televisión. Tienes que ir rapidito, al grano, 4 datos, 4 fuentes fiables y listo. En cambio, si estamos ante un estilo sociable, que son personas que son el alma de la fiesta, son buenísimos como anfitriones, pero luego se les olvidan los detalles más nimios, ¿no? Por ejemplo, son los mejores organizando una fiesta y luego se olvidan de llevar el hielo, ¿no? Por ejemplo, bueno, son personas tranquilas, se dejan llevar mucho por las emociones, pues hay que hablarles de otra manera, hay que hablarles de lo bien que se lo van a pasar con lo que les vamos a vender, con lo a gusto que van a estar, son personas además que necesitan como un refuerzo continuo sobre si sus decisiones son buenas o no. Luego están las personas amables, que en este caso son personas mucho más tranquilas, que les cuesta mucho decidir, y a estas personas les tienes que poner muchos ejemplos de otras personas que como ellos, pues han cogido el producto o el servicio que les estás ofreciendo y les ha ido bien, ¿no? Con estos las referencias son fundamentales, fundamentales. Perdón, que voy para aquí para allá. Bueno, y luego tenemos que tener en cuenta también si el mensaje a las personas, a nuestra audiencia, les llega por la vista, por el oído o por las sensaciones. Esto es muy importante porque normalmente tendemos a hacer la publicidad según nuestro propio sistema representacional. Por ejemplo, en mi caso yo soy muy visual y tiendo a trabajar mucho las imágenes en la publicidad que elaboro. Eh, claro, al final me tengo que acordar que tengo otras personas a las que va dirigida mi publicidad que necesitan estímulos auditivos o estímulos kinestésicos, que hay que incluirlos también en el mensaje. Y esto no lo podemos olvidar. Las personas visuales son personas que hablan muy rápido, que toda la información la pasan como imágenes por su cabeza, por eso hablan tan rápido, y las podemos diferenciar porque la respiración normalmente la tienen en la parte alta del pecho, es decir, respiran en la parte justo debajo de la garganta, ¿vale? Entonces, palabras que hay que tener en su publicidad son cosas como vista, luz, imagen, enfoque, este tipo de palabras. Mientras que una persona que tiene un sistema de procesamiento auditivo tiene una respiración más rítmica, que está colocada más abajo, más en el diafragma, y además tenemos que utilizar palabras que tengan sonido, ¿no? Como oír, clic, tono, sintonizar, escuchar, todas estas cosas. Y por otro lado, el sistema kinestésico son personas que son más pausadas, su respiración es más profunda, se suele localizar en el abdomen y necesitan hablar de sentimientos, de emociones, de contacto, de suavidad, de todo lo que tenga que ver con sensaciones, ¿no? Entonces, cuando hacemos un anuncio, tenemos que tener en cuenta todo esto. Cuando hablamos con alguien y no sabemos todavía cuál es su estilo, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y también tenemos que saber cuál es nuestro propio sistema figurativo. ¿Cómo lo sabemos? Pues yo os pongo aquí una serie de ejemplos. Por ejemplo, bebé. Si yo os digo bebé, alguien verá la imagen de un bebé. Alguien escuchará el llanto de un bebé o alguien sentirá ternura, un bebé en brazos, el olor del bebé. Según qué sientas en cada una de esas cosas, te podrás clasificar como más visual, auditivo o kinestésico. No son estilos puros, todos tenemos una mezcla de todos, pero siempre hay uno que predomine, siempre. Eh, Estoy intentando darme prisa porque es mucha la información que quiero trasladar y, bueno, en una hora pues da tiempo para lo que da, pero sí que me gustaría, Sí, ¿perdón? Susana, tenemos que acabar muy a tiempo, ya lo Sí, sabes. sí, 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 no te preocupes. Está controlado, pero por eso voy a todo meter. Bueno, el neuromarketing es la ciencia que está detrás de las emociones, ¿verdad? Entonces, todos nos creemos los más listos del mundo mundial y pensamos que la opinión personal es lo que nos lleva
a comprar algo o a tomar una cierta decisión a la hora de comprar. Sin embargo, esto no es así. Los factores que influyen en una decisión de compra, el 55% son puramente biológicos, puramente biología. Y es una biología que nos hace sentir seguros, cómodos o nos genera placer. Eso es lo que nos hace que nos decidamos en un 55% por una compra. La cultura en la que nos hayamos criado supone un 30% y la opinión personal, lo siento, solo es un 15%. Así que tenedlo en cuenta. Y vamos a hablar ahora de una cosa que a mí me interesa muchísimo porque es fascinante ponerlo en marcha, que son técnicas de neurocomunicación. En concreto, vamos a hablar de las neuronas espejo, las emociones, elementos creativos y gramática transformativa. ¿Qué son las neuronas espejo y cómo activarlas? Bueno, las neuronas espejo al final son las células cerebrales que se activan cuando observamos a otras personas o cuando vemos cómo reaccionan. Tienen que ver con la empatía y con la comprensión y es fácil activarlas. ¿Cómo las activamos? Pues, por ejemplo, con un contacto visual directo o, por ejemplo, adoptando posturas corporales como las que tiene nuestro interlocutor. ¿Qué pasa? Que a veces esto se lleva al extremo y podemos parecer un monito todo el rato imitando al interlocutor. Pues hay que hacerlo de forma muy sutil y muy gradual. Y también utilizando un tono de voz que refleje el estado emocional. El tono de voz es fundamental, porque fijaos, no es lo mismo decir, ¿cómo me alegro que lo hayas conseguido? ¡Qué bien! No es lo mismo que decir, ¿cómo me alegro que lo hayas conseguido? ¡Qué bien! Realmente con las mismas palabras estoy transmitiendo cosas realmente diferentes, casi contradictorias, ¿no? Así que para activar las neuronas espejo, una cosa importante también es la coherencia, es decir, que el tono de voz, lo que decimos, nuestra expresión facial y nuestra expresión corporal sean coherentes y transmitan lo mismo. También podemos activar las emociones ofreciendo agua, porque el agua, antes de una reunión, no soléis decir, ¿queréis un poco de agua? Bueno, ese gesto tan habitual, además de que hace que la persona se sienta cómoda, el agua hace que los neurotransmisores, que ahora vamos a ver qué son, funcionen mejor. Y luego también podemos ofrecer chocolate. En cualquier contexto no pega ofrecer chocolate, pero el chocolate que se puede ofrecer en muchos sitios en forma de bombón o algo similar, hace que se genere feniletilamina, que aumenta la dopamina, que es un neurotransmisor que se dispara cuando estamos comprando. También podemos utilizar música. La música en clave mayor nos va a animar a la compra, mientras que la música en clave menor nos va a entristecer, nos va a dejar más apáticos ante una compra. Y la música clásica mejora las percepciones de marca. Si queréis que vuestra marca tenga una mejor percepción, utilizar música clásica dentro de la web, dentro de la oficina, donde podáis. También podemos utilizar aromas, como aroma de canela, si queremos potenciar la familiaridad, o aroma de menta, si queremos potenciar la frescura y la limpieza, ¿no? También, por ejemplo, si vamos a vender un piso, podemos utilizar aromas que recuerden al hogar. Pues, por ejemplo, podemos hornear galletas antes de una venta del piso, antes de que vengan los potenciales clientes, y se van a sentir más inclinados a esa compra porque el cerebro está reconociendo un hogar. También hay sprays, o sea, hay ambientadores que huelen a estas cosas, tanto a galletas, a mantequilla, a horneados, a lo que queráis. También podemos utilizar imágenes y con esto tenemos que tener en cuenta que las imágenes de personas siempre activan más emociones que las imágenes de objetos. Si veis, por ejemplo, los anuncios de televisión que ahora empezaremos las campañas navideñas y que esas campañas, muchas de ellas nos venden colonias,
Las colonias no salen en anuncios ellas solas generalmente, y si no es un error. Normalmente hay modelos masculinos y femeninos que nos muestran una vida muy bonita, fastuosa, glamurosa y que muestran la colonia, ¿no? Entonces, la persona tiene más facilidad para despertar las emociones en la audiencia. Las caras, los primeros planos, tienen más capacidad que los cuerpos y las mujeres más que los hombres. Es una cuestión de confianza, es una cuestión de, bueno, es complicado de explicar, pero una mujer activa más las emociones, sobre todo las que dan lugar a compra por generación de confianza que los hombres. Y también las imágenes de celebridades ocurre un poco lo mismo. También activan las emociones todas las formas que están en la naturaleza. El ser humano, el cerebro, tiende a preferir una forma orgánica, una forma sinuosa, ¿no? Si os fijáis en la naturaleza, no hay nada con formas angulosas, rectas, rígidas, no. Las plantas, el mar, los ríos, todo tienen formas sinuosas, todo tienen curvas que generan una activación de la amígdala, eh, que generan placer, generan confianza, generan tranquilidad. Mientras que las formas más angulosas o más geométricas, el cerebro de alguna forma las mimetiza con peligro, con piedras afiladas, con dientes, con armas. Entonces, el cerebro se siente más cómodo con las formas más redondeadas. ¿Esto para qué se utiliza? Pues en la publicidad, por ejemplo, para que los objetos que colguemos estén dentro de formas redondas. Al hacer una web, por ejemplo, en vez de poner los botones cuadrados o rectangulares, ponerlos con los bordes redondeados. Todo eso hace que el cliente se sienta más cómodo o su cerebro perciba mayor comodidad y mayor confianza, ¿no? Em, los colores también son importantes. El cerebro se siente más cómodo con los colores de la naturaleza, porque son los que van con nosotros. Los colores como el rojo, que tiene que ver con el fuego, los colores cálidos como el ocre, que tienen que ver con la madera, los colores verdes con la frescura y el crecimiento, o los colores azul y negro de los metales y del agua, que transmiten tranquilidad, confianza, es decir, es muy raro, o sea, siempre hay que utilizar estos colores en los anuncios, mejor que utilizar un morado, mejor que utilizar un fucsia, porque de esa manera llegamos a una audiencia de manera eh, más directa, más calmada, más cálida. También está el poder de las palabras. Hay palabras que directamente deberíamos desecharlas dentro del vocabulario del marketing, ¿no? Vamos a resolver problemas. No, la palabra problema no existe. Genera estrés, genera resistencia mental. Lo mismo que la palabra desafío es una palabra que implica dificultad, la rechazamos, el cerebro la rechaza. O palabras con cargas emocionales negativas, ¿no? Como estoy enfadado o esa persona es estúpida. Estas palabras no nos vienen bien. Las palabras activan centros de recompensa. Las palabras, por ejemplo, que conectan son palabras como beneficio, valor, seguridad, éxito, gratis, fácil. Esas son las palabras que nos interesa utilizar en nuestro marketing, en nuestros anuncios, en nuestros posts, en nuestras presentaciones, en todo eso. Y también es muy importante tangibilizar lo intangible, es decir, a la hora de presentar un producto, sobre todo a la hora de presentar un servicio, tenemos que hacerlo lo más tangible posible. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tangibilizar yo, por ejemplo, una propuesta de comunicación? Bueno, pues primero a mí me gusta mucho nombrar los proyectos de comunicación, ¿no? Recuerdo un proyecto que hicimos hace relativamente poco en el mercado que consistía en un proyecto de emprendimiento para que personas de origen extranjero, emprendedores y emprendedoras de origen extranjero, pudieran implantarse en el mercado Santo Domingo. Y entonces a la hora de presentar el proyecto para que nos dieran unas ayudas y demás, podíamos haberlo nombrado como, por ejemplo, proyecto de emprendimiento para personas extranjeras que puedan implantarse dentro del mercado. Vale, pero al final es algo intangible, largo, poco comercial. Decidimos llamarlo Mercados del Mundo. Tuvo un éxito brutal,
consiguió la financiación y es un nombre que al final todavía se recuerda en las personas que intervinieron, en las personas que fueron patrocinadores, en las personas, bueno, todavía se recuerda. Además estaba acompañado de una identidad visual poderosa, una propuesta muy gráfica, con mucha fotografía, con mucha carga emocional, ¿no? De personas que salían en esa presentación y bueno, con casos de éxito de otros proyectos anteriores. Los casos de éxito son muy importantes para tangibilizar. Bien, vamos a ir terminando con algo que me parece también la bomba, ¿no? A la hora del neuromarketing, que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros del cerebro, son las sustancias que hacen que las neuronas se puedan comunicar y regulan nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Y por tanto es fundamental saber cómo se activan y cómo funcionan y cómo hacen que las personas decidan desde las emociones y no desde la lógica, que ya hemos visto que es lo menos importante a la hora de decidir, ¿no? Bien, aquí tenemos 5 otras neurotransmisores. En realidad hay un sexto neurotransmisor, que ahora lo vamos a ver. Tenemos la noradrenalina, que lo que hace, que busca es la novedad y la sorpresa, la dopamina, que busca la recompensa y el placer, la acetilcolina, que busca el aprendizaje, las endorfinas y la serotonina. Cada una busca un resultado diferente, pero vamos a ir un poco más dentro de cada uno de ellos. Ya os he dicho que había uno más, que es la oxitocina, que realmente todos ellos tienen un efecto importantísimo en las decisiones. No siempre vamos a activar los mismos, pero tenemos que ser conscientes de cuál queremos activar y para qué. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina genera, uy, perdón, la dopamina genera anticipación y placer. ¿Quién, por ejemplo, es buenísimo utilizando este efecto para generar deseo y motivación? Pues, por ejemplo, Apple. Apple, con cada lanzamiento anual, no muestra el producto desde el principio, crea pequeños anuncios, pequeños vídeos que te van descubriendo fases del producto, ¿no? Por ejemplo, Netflix también lo hace cuando eh, con el autoplay puedes ver un episodio tras otro eh, con un resumen del episodio anterior y uno del siguiente y de forma automática tú te vas comiendo la serie entera, ¿no? La oxitocina, por ejemplo, la oxitocina genera confianza, conexión emocional y la oxitocina además mm, crea vínculo humano, ¿no? La oxitocina es una hormona que se pone en marcha, por ejemplo, en el parto, por lo tanto, tiene una gran facilidad de crear ese vínculo y esa conexión emocional. ¿Quién utiliza la oxitocina, por ejemplo, muy bien en sus anuncios? Pues mirar, entre otros muchos, la marca Dove. La marca Dove que tiene una, un anuncio especial de Real Beauty que muestra mujeres reales, muestra mujeres sin retoques, mujeres con las que todas nos podemos identificar, desde luego mucho más que con una modelo, y entonces genera emociones genuinas, genera confianza, porque te están mostrando personas que son como tú, que son como tú y que tienen historias reales como la tuya y que usan un lenguaje real, no un lenguaje artificial. La adrenalina, por ejemplo, la adrenalina genera un efecto que es atención y energía, que busca sorprender. Y, por ejemplo, una marca que la utiliza muy bien es Red Bull. De hecho, Red Bull tiene su claim, Red Bull te da alas, ¿no? Tenemos un anuncio que no sé si lo habéis visto de Red Bull, que es, bueno, pues un señor que cae del espacio, ¿no? Y se le abren las alas y demás. Bueno, Red Bull utiliza mucho la adrenalina para llegar a su público. La acetilcolina, por ejemplo, genera curiosidad y aprendizaje y, por ejemplo, esto lo utiliza Apple en los cursos que da en sus tiendas, talleres, mejor dicho, gratuitos que dan en sus tiendas, pues, por ejemplo, para aprender fotografía, para aprender
vídeos que hacen las tiendas y no venden, enseñan. Eso genera una conexión emocional muy interesante. La serotonina, que nos lleva a tener calma y bienestar y autoestima, pues al final transmite equilibrio y confianza. ¿Quién utiliza muy bien el generar serotonina? Pues, por ejemplo, The Body Shop. The Body Shop siempre lanza mensajes de cuidado personal, de sostenibilidad, de respeto y de hacerte sentir bien con la compra, ¿no? Y bueno, pues eso, por ejemplo, hace que esos mensajes positivos y coherentes quieran que la gente compre esa calma y ese bienestar. Y las endorfinas, pues generan humor, alivio del estrés y se asocia con placer y disfrute. Una marca que esto lo hace muy bien es McDonald's. Por ejemplo, a mí McDonald's me parece que como comida, madre mía, pero como marketing tiene uno de los mejores marketing que hay y todo su sintonía, que por ejemplo que es muy pegadiza, sus tonos alegres, sus imágenes de familias contentas y disfrutando alrededor de la mesa, disfrutando todos juntos, pues hacen que todos queramos ir, o los niños fundamentalmente y las familias quieran ir a McDonald's, pese a que quizá la comida no sea la idónea. Bueno, hasta aquí de forma súper, súper, súper rápida mi presentación de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Creo que había alguna pregunta en el chat o algo que... A ver, un segundo. No, vale. Pues nada, si queréis hacer alguna pregunta, si queréis alguna cuestión. Yo tengo una preguntita. Dime. Como has dicho, has puesto ejemplos más de productos comerciales, un poco que me parece perfecto, ¿no? Pero claro, yo ahora me gustaría trasladarlo como si yo puedo utilizar las mismas técnicas en un mundo industrial para vender un electroimán, ¿no? Que ni huele ni, Mm. Mm. ni, ni transmite nada, ¿no? En sí mismo, aunque a mí me guste mucho un electroimán. Hombre, un electroimán. No, vamos, qué cosa más bonita que un electroimán. Bueno, Hombre, un poquito que no. Sí. sí, sí que lo puedes utilizar. Primero, el electroimán no huele, pero por ejemplo, el entorno donde tú lo vendas, es decir, tu oficina, tu sala de reuniones, lo que sea, sí que puedes trabajar temas como la luz, temas como la colocación de la mesa, temas como el ambientador también, algo, por ejemplo, que resulte fresco. Es decir, se pueden utilizar todas las técnicas. Yo he utilizado marcas comerciales conocidas un poco para unificar todo el discurso porque no podía ir, ¿no? a cada detalle, pero sí, realmente cualquier técnica, tú vas a vender electroimanes y supongo que presentarás presupuestos, opciones, etcétera. El hecho, por ejemplo, de la ley de contraste, de decir, pues presento dos opciones, una que quiero que me cojan y otra, pues para contrastar, ¿no? Vamos a decir, lo puedes hacer perfectamente. Todo es aplicable absolutamente a todo. Hay que ser muy creativo con esto, eso sí. ¿Alguna preguntita más? Pues eso es que nos lo has explicado perfectamente, Susana. O eso, os he dejado, vamos, anestesiadas. Bueno, pues solamente una cosita más, que como os he dicho al principio, me he presentado diciendo que soy Susana Fromnetz y llevo más de 15 años ayudando a profesionales y organizaciones a comunicar con autenticidad y estrategia. He dicho que mi pasión es comprender cómo funciona el cerebro cuando decide y cómo podemos mostrar ese conocimiento para conectar mejor, influir de forma ética y generar relaciones de confianza duraderas. Y esa presentación no es casual. Esa presentación pretendía activar la oxitocina
y la expectación de vuestro cerebro y que estuvierais a gusto durante la charla y con expectación ante lo que ibais a escuchar y espero haber conseguido ese efecto en vuestros cerebros y en vosotras, claro. Así que por mi parte, nada más, cualquier cosa a vuestra disposición. Bueno, pues yo creo que esto de verdad que para mí has cumplido el objetivo que tenías con esa frasecita con la que te hemos presentado, porque sí que he estado muy pendiente de todo lo que decías, de verdad, y me parece realmente interesante. Bueno, Gracias. pues dicho esto, os agradezco de verdad vuestra asistencia. Gracias, Susana, por cómo nos has abierto el cerebro. Y a partir de ahora espero que utilicemos el cerebro, el nuestro, antes que el de los demás, ¿no? Los dos a la vez. Lo que hay que hacer es Claro. empatizar y conectar. Hala, pues. Bueno, pues muchas gracias y Gracias nos a vosotros. vemos el próximo viernes, Muy ¿vale? Eso bien. es. Venga, muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Adiós. Hasta Gracias, luego. muchas gracias. Lola. Lola. Susana, Hola. ahora acabo la grabación. Eso, guarda la grabación y me la mandas si quieres. Vale, ¿y cómo O la lo guardas tú hago? y ya está. No, 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 Escucha, guárdala. ¿Sabes cómo le es? doy a detener grabación Detener grabación, se detendrá y y te pasará dirá un dónde rato. la guarda, ¿no? Vale. Sí,